versículo 4. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 4 dice así: ahora pues hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Aleluya. Y bueno, seguimos con el mismo lema este mes de octubre: lo que nos es necesario, el Espíritu Santo. Y entonces, pues una bendición poder aprovechar este espacio para seguir hablando de este tema neumatológico. La neumatología pues es tan importante porque habla aparte de hablar de la naturaleza de Dios, que es espíritu, habla de las manifestaciones de Dios y habla de los dones de Dios. Entonces, es un tema muy amplio. En esta mañana quiero hablar, y bueno, se ampliará mucho más en la segunda dominical, quiero introducir el tema sobre los dones del Espíritu. Luego nos fijaremos específicamente en el don de profecía, analizando la profecía clásica del Antiguo Testamento, el profetismo en Israel, y luego nos enfocaremos si el tiempo nos lo permite, nos enfocaremos en la profecía neotestamentaria, que es lo que realmente nos debe interesar el día de hoy. Pero para poder entender las funciones de la profecía neotestamentaria, hay que hablar de la profecía clásica, la profecía o de los profetas de Israel. Entonces, pues por eso es importante para poder conocer o poder más bien ampliarnos sobre este tema. Entonces, lo primero que quiero decirles pues es traer a la memoria la exhortación que hace Pablo a los creyentes de Corinto sobre la importancia de los dones del Espíritu. Y el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos allí que ellos están en una situación un poco compleja. Ellos ignoran sobre los dones del Espíritu. Y este es un síndrome que siempre ha existido en la iglesia: ignorar los dones del Espíritu. Porque aquí hay un gran recurso, aquí hay herramientas muy importantes para operar en el campo espiritual. Por lo tanto, no debemos ignorarlos ni tampoco desconocerlos, porque estos recursos son para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es decir, los dones del Espíritu, muchos de estos no son para el líder exclusivamente, no son para el pastor exclusivamente, son para ser operados en la iglesia, en el cuerpo, en la feligresía, pero eso sí, operados en determinadas condiciones que el mismo apóstol Pablo pone. Y él dice, por ejemplo, si alguno se cree profeta, el capítulo 14, versículo 37,
si alguno se cree profeta o espiritual, ese es el problema de los dones, ¿no? Que cuando alguien recibe un don, o empieza a darle demasiada relevancia y a salirse de las funciones que le pertenecen, o empieza a creerse el más espiritual que todos y el más superdotado de todos en la iglesia. Entonces, ese problema está desde el primer siglo en las manifestaciones de los dones. Por eso Pablo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os he escrito son mandamientos del Señor. Es decir, que si alguien se cree profeta y está operando el espíritu, lo primero que debe hacer es aceptar las regulaciones que Pablo plantea sobre cómo deben funcionar en el orden, porque es lo que Pablo está planteando acá, que los dones del Espíritu no se pueden confundir con desórdenes en la iglesia. Los dones del Espíritu no se pueden confundir con reacciones humanas en la iglesia. Una cosa son las reacciones humanas y otra cosa son las manifestaciones del Espíritu. Entonces, el apóstol Pablo hace resaltar su importancia en estos dos capítulos. El capítulo 12, que es el capítulo que enumera los dones y le da sus funciones. Enumera los dones y les da sus funciones. No olviden que son 9 dones y que todos tienen sus funciones y hay que agruparlos. Están los dones de revelación, que son 3, que es el don de ciencia, don de palabra, de sabiduría y don de profecía, precisamente. Están los dones, esos son los dones de revelación. Están los dones, por ejemplo, de expresión, que es el don de lenguas, la interpretación de lenguas. Y bueno, están los dones de poder, como el don de fe, don de milagros y dones de sanidades. Ahí están los 9 dones. Y Pablo lo que hace en el capítulo 12, mencionarlos y dar las funciones de ellos. Y en el capítulo 14 lo que hace es regular sus funciones. Regular sus funciones. No se puede, es como por ejemplo, donde nos menciona en el capítulo 5 de primera a los tesalonicenses, hay 3 versículos que todos dependen el uno del otro. Y el primero dice, mire, no apagues el espíritu. No apagues el espíritu. Hay que avivarlo. Luego dice, no menosprecies las profecías. Y el tercero dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Esos 3 versículos no se pueden sacar de ese contexto. Porque lo primero que está diciendo Pablo es, el Espíritu Santo hay que avivarlo y no estorbarlo. El Espíritu Santo hay que dejarlo que obre con libertad en la iglesia. Pero luego está diciendo, mire, porque sucedía que como habían tantas profecías y todos los hermanos querían profetizar, entonces ya todos los hermanos comenzaron a decir, no, eso es un asunto de todo el mundo que le da por decir cosas ahí. Y entonces no le daban ya importancia a las profecías. Esto estamos hablando de Tesalónica. Es que eso es, en la iglesia es así. La iglesia de Corinto los ignoraba. La iglesia de Tesalónica los menospreciaba la profecía. Entonces Pablo les dice, mire, no tengan en poco, menospreciar es eso, tener en poco. No tengan en poco las profecías. Solo lo que tienen que hacer es examinarlo todo, pero ojo con eso, porque es que los textos sacados de contexto son un problema, ¿no? Yo escucho a veces que dicen los hermanos, no, es que la Biblia dice, me decía una hermana que estudiaba parapsicología y metafísica. Imagínense usted que eso tiene más que ver con ciencias ocultas que con cualquier otra cosa. Y decía la hermana, no, es que el apóstol Pablo, el Señor dice, leedlo todo y retened lo bueno.
¿Dónde dice la Biblia que hay que leerlo todo y retener lo bueno? La Biblia no dice eso por ningún lado. La Biblia dice examinarlo todo. Examinar es una cosa y leerlo todo es otra. Otros les he escuchado, no hermano, es que la Biblia dice escuchadlo todo y retener lo bueno. Tampoco. Y entonces por eso se van a cualquier sitio, ¿no? Y por eso en el internet escuchan a cualquiera, porque no es que esto puede darme algo útil, porque es que la Biblia dice que uno tiene que escucharlo todo y retener lo bueno. A eso no se refiere la Biblia. Por eso les digo que tomar un texto fuera y sacarlo fuera de contexto es un problema, porque uno está violando el texto primero y segundo lo está haciendo decir lo que él no quiere decir. Entonces, lo que el texto está diciendo es, mire, al ustedes no apagar el espíritu, sino avivarlo, pues va a haber mucha profecía entre ustedes. Es que en la iglesia de Tesalónica llegaron al punto que más bien decidieron privar la gente de que profetizara y que hablara en lenguas. Entonces Pablo dice, no, eso ya es otra cosa y eso se llama apagar el espíritu. Y entonces ya es no dejarlo funcionar, ya es no dejarlo operar. Así que no apaguen el espíritu, le dice Pablo a los de Tesalónica. Ahora les dice, mire, más bien hagan una cosa, dejen que el espíritu fluya, dejen que haya profecía, y esa profecía lo que ustedes van a hacer es someterla a un examen, someterla a un análisis. Todas las que escuchen, entonces la someten a un análisis. Hay que examinarlo todo. Que lo que se dice, todas las profecías, y retengan lo bueno. Quiere decir que en las profecías siempre habrá ese factor humano, ese aporte humano que en algún momento no es, digamos que por lo menos allá en el primer siglo Pablo dice, ustedes van a clasificar y van a ver cosas que al examinarlas, pues hombre, no son tan buenas, no aportan nada, por ejemplo, para lo que Pablo dice, porque Pablo plantea que los dones del Espíritu tiene tres funciones especiales. La primera, que el Espíritu Santo en la profecía debe edificar, es decir, debe aportarme a mí conocimiento que me edifique, que me haga crecer. Lo segundo, que me exhorte. Es decir, que me anime y me motive dentro de lo que el Señor dice que debemos hacer, a caminar santa y piadosamente en el Señor. Y tercero, que me consuele, que me consuele. Entonces, el apóstol Pablo dice que los dones del Espíritu son para edificación, exhortación y consolación. Gloria a Dios. Entonces, así que el apóstol Pablo desde aquí del capítulo 12, seguid el amor, dice, y procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis. Por sobre todo, o sea, por sobre todo los 9 dones que está mencionando allí, que profeticéis. Por eso es el don de profecía es importante, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Estas son las lenguas que no tienen interpretación. Son las lenguas que se dan cuando una persona recibe el Espíritu Santo y que no son para interpretar, sino un lenguaje en donde la persona habla con Dios directamente. Y por eso dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces Pablo lo que está diciendo, mejor es que profeticen, porque es que es mejor edificar la iglesia y no edificarme yo solo, ¿sí? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza. Aquí ya habla como de una especie de jerarquía. Mayor es el que profetiza que el que habla lenguas.
a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y ya sabremos por qué aquí se le llama mayor, porque es que realmente la profecía se iba muy enfocada al pastor o al diácono o al líder, a aquella persona que es servidora en la iglesia, que es seria y que desempeña un cargo y que es confiable. Digamos que la profecía no es que cualquiera por allí se levanta y profetiza y dice algo. No, la profecía seria y la que Pablo plantea aquí es esa profecía que va desde la parte del liderazgo, la parte que direcciona la iglesia, el presbítero. ¿Se acuerdan que Pablo le impuso las manos a Timoteo y le dice, por tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado ¿mediante qué? No, mediante profecía. ¿Sí? Sí, a través de la imposición de las manos mediante profecía. O sea que entonces, fíjese usted que allí cuando las manos del presbiterio, ¿quiénes eran los presbíteros? Los obispos, los que estaban a cargo de la iglesia a nivel general, ¿sí? Entonces, sobre ellos está la profecía, ¿no? La profecía. Entonces, dice, tantas clases hay de idiomas seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Dice el apóstol Pablo, como nos estaba dejando por ahí la predicadora anoche, como gringos, ¿no? Con una lengua. Bien. Entonces, en el mundo hay muchas manifestaciones, y ya aquí lo que vamos a ver es la necesidad de los dones. Los dones no vinieron para vanagloria de los cristianos, ni para exhibirse, ni vinieron para que nosotros tengamos que sentirnos más grandes unos que otros. No vinieron para eso, sino que dice la Biblia, en el mundo hay muchas. Entonces, ¿qué pasa? Es que en el mundo hay muchas operaciones de espíritus satánicos, demasiadas. Y sus servidores trabajan cada día en su mayor escala, en forma visible y clara. Ustedes saben que Satanás está organizado en principados, en potestades, en gobernadores y en todos sus ejércitos en el mundo. Y de esa manera opera. Entonces, nosotros, los dones del Espíritu son precisamente para eso, para desenmascarar los demonios, para desenmascarar la superstición, la hechicería, el espiritismo y tantas cosas que hay, y que además hay tanta gente bajo el maligno, que así no sea hechicería, no sea todo esto, nuestros jóvenes o los jóvenes en el mundo, vea, si vienen aquí llegan y se ponen pálidos, porque los espíritus malos que tienen dentro son bastantes, y aquí al llegar pues se sienten confrontados estos espíritus, y normalmente uno se desmayan, y bueno, pasan una cantidad de cosas, los pone hasta botar saliva y todo esto. Es precisamente porque los demonios están ahí, poseyendo la gente. Y cómo necesitamos nosotros cada día evolucionar un poco en este tema de, primero, discernir los espíritus. Pero el asunto de discernir los espíritus no es solo para decir este tiene este y este tiene aquel. Es identificarlos para poder también tener la capacidad de liberar las personas de estos espíritus. Gloria al Señor, porque es que es una cosa terrible. Es decir, que el mundo está bajo el maligno, y qué importante que nosotros podamos tener claro esto, por ejemplo, de la liberación de la gente, ¿no?
de que la gente pueda pasar aquí y que se pueda ministrar. Y yo veo que aquí de pronto se ministra por partes, nos hace falta ampliarnos un poco más. Porque es que antes de tratar de meter o que alguien reciba el Espíritu Santo, por ejemplo, que viene por primera vez o algo así, hay que mirar, y para eso es el discernimiento de espíritus. Si la persona está vacía de espíritus, ahí sí vamos a mirar cómo podemos que la persona tenga experiencias con el Espíritu Santo. Pero si la persona trae espíritus malos, antes de intentar que la persona reciba de Dios el Espíritu, hay que hacer es una liberación. Una liberación. Y para eso necesitamos entonces todas estas herramientas. Gloria a Dios. Entonces, en este caso hay que aprender a tener pericia para operarlos en los cultos. Gloria a Dios. Operarlos en los cultos para la edificación de la iglesia, para convencer al mundo, como dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 24, dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y entonces, ¿por qué? Porque todos están hablando en su mismo idioma. Y está refiriéndose a que la diferencia de si hablamos en otros idiomas o de estamos fluyendo en el Espíritu, pero hablando nuestro idioma nativo o el idioma normal, entonces dice que por todos esa persona es convencida. Pero claro, está refiriéndose que el Espíritu Santo en nosotros hace que esa persona sea convencida. Gloria a Dios. Miren ustedes la importancia y el secreto que nos está diciendo Pablo de cómo es más efectivo nosotros hacerlo para que la gente sea convencida, para que los que vienen por primera vez sean convencidos. ¿Cómo sería? Pues Pablo dice: dejen que el Espíritu Santo se manifieste de la mejor manera. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y tiene la misión de evangelizar al mundo y perfeccionar a los santos. Pero por este compromiso tan importante, es que como ese no hay otro, necesitamos avanzar en el terreno espiritual, descubriendo la inmensidad de recursos y tesoros que tenemos para poder hacer esta obra, esa labor tan importante de perfeccionar a los santos en la obra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, se observará que en la clasificación no se citan los dones en el orden que están colocados en la Biblia. Están entrelazados y combinados entre sí porque no operan de manera independiente, pues todos proceden del mismo Espíritu, gloria a Dios, y son dados con un mismo fin, el de enriquecer y capacitar la iglesia del Dios vivo, demostrando que Él está en medio de ella de manera evidente y definida. Es decir, que lo que hace entonces el Espíritu Santo es operar para que la iglesia, el mismo Espíritu en diferentes funciones, para que la iglesia tenga una cobertura en las diferentes necesidades, porque cada persona trae necesidades distintas. Y si Dios se manifiesta de diferentes maneras, pues entonces en la iglesia habrá sanidades, habrá liberaciones, gloria a Dios. Habrá convencimiento de pecadores, porque es lo que les leía ahorita, que el Espíritu Santo convence al indocto que viene al oír, porque por todos es convencido, y entonces termina convirtiéndose y glorificando a Dios. Gloria al Señor. Habrá derramamiento del Espíritu de las diferentes formas. Alabanzas al Señor. Entonces dice el apóstol Pablo acá:
Dice el apóstol Pablo en el capítulo 14, versículo 26. ¿Qué pues? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, tiene salmo. Eso es una cosa que se hace. Cantar, alabar, adorar, lo que estábamos haciendo ahorita. El salmo, la parte de alabanza, adoración. Tiene doctrina, gloria a Dios. Tiene lengua, tiene revelación. Tiene interpretación. Fíjense ustedes que una cosa es la revelación y otra cosa la interpretación. Porque la interpretación es que el Espíritu Santo me muestra a mí, me da a entender lo que alguien está hablando en otra lengua y que es un mensaje para traerlo a la iglesia. Claro, esa interpretación se da si el que está hablando en lenguas es un mensaje para la iglesia. Porque como les leí ahorita, si son lenguas para glorificar a Dios, ¿para qué Dios quiere que la iglesia conozca si ya se sabe que lo está haciendo y lo podría hacer en nuestro idioma o en lenguas y eso sería apenas normal? ¿Para qué transmitir? ¿Para qué interpretar un mensaje de glorificación a Dios? Eso no es necesario. Pero lo que es necesario es cuando alguien está hablando en lenguas y tiene un mensaje para la iglesia. Alguien lo interpreta y eso se llama interpretación. Pero la revelación no viene a través de la interpretación. La revelación viene por el Espíritu Santo mostrándole a alguien las condiciones y situaciones para que traiga un mensaje. Pero entonces ya no sería el que interpreta lenguas o habla lenguas, ya es el profeta. Es el profeta. Entonces al profeta es que Dios le muestra, le revela. Amén. Entonces, para que nos demos cuenta la diferencia entre interpretación y revelación. Gloria a Dios. Bien, entonces quiero hablarles un poco rápidamente sobre la profecía, el don de profecía, porque Pablo está diciendo acá que los dones todos son importantes, pero mejor es que profetices. Y entonces quiero plantearles un poco, porque a ver, la profecía del Nuevo Testamento es distinta a la del Antiguo Testamento. Ahora, la profecía del Antiguo Testamento tiene propósitos y la del Nuevo Testamento también tiene propósitos, otros propósitos. Entonces, la profecía del Antiguo Testamento viene desde que comienza Génesis, porque en Génesis hay profecía y sobre todo profecía mesiánica, en personas que no eran profetas, pero que dijeron algo hacia el futuro en perspectiva profética. De manera que en el Antiguo Testamento hay mucha profecía, inclusive David no era profeta, pero dijo muchas cosas proféticas hacia el Mesías. Así lo dijeron inclusive muchos personajes. Abraham también dijo muchas cosas proféticas. Así que había profetas de oficio, hubo muchos varones de Dios que no eran profetas, pero que profetizaron. Y hubo personas que profetizaron, por ejemplo, el mismo Saúl, ¿no? Que sale ese dicho, Saúl entre los profetas, porque comenzó a profetizar no siendo profeta. Entonces profetizó en un momento dado, porque lo que está diciendo la Biblia es que Dios obra cuando tiene que obrar, Él es soberano y usa a quien tiene que usar. Gloria a Dios. Y fíjense ustedes que como profeta usó hasta un hombre en el que uno dice, oiga, ¿sí sería profeta o sería más bien adivino? Por ejemplo, Balaán, que se llama el Judas del Antiguo Testamento. El Judas se le llama el Judas del Antiguo Testamento porque se veía tan cerca de Dios como al mismo tiempo se veía tan lejos de Dios. Y unas veces hacía cosas tan improcedentes y tan poco ortodoxas, y otras veces lo vemos profetizando y diciendo cosas donde es Dios el que lo está inspirando.
Pero fíjense ustedes que Dios en todo esto que hizo, pues tomó hasta una burra, una asna, y le puso voz y le inspiró su lengua, que yo lo puso a moverle su lengua, que yo creo que moverle la lengua a un burro no es cosa fácil, ¿cierto? Pero le puso sonidos fonéticos y el burro, la burra habló y dijo cosas importantes. Entonces, imagínense ustedes lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer que un hombre hable, aleluya, y que diga cosas maravillosas y extraordinarias. Gloria a Dios. Y entonces, por eso decimos que en el Antiguo Testamento digamos este concepto profético se fue desarrollando desde el comienzo. Fíjense ustedes que en Génesis la profecía es demasiado básica y arcaica. Ya en Éxodo, digamos, como que por ejemplo, Bezaleel es el único hombre en la Biblia del Antiguo Testamento que dice la Biblia que el Espíritu de Dios entró en él y que Dios lo llenó con su espíritu, porque era un hombre para un ministerio especial que necesitaba hacer cosas para el tabernáculo, artesanías especiales en oro, y por eso tenía que Dios trabajarlo desde adentro de una cosa impresionante, y Dios lo hizo solo con Bezaleel. Todos los demás, la Biblia no dice que hayan sido llenos del Espíritu Santo, sino que el Espíritu de Dios venía sobre la persona de manera temporal y ocasional de acuerdo a la circunstancia, pero era en el momento. El Espíritu Santo venía y agitaba su vida, sus emociones, y luego ya otra vez se retiraba. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no venía para morar, para habitar, para incorporar en el creyente, como esa dicha que tenemos nosotros hoy. Que el Espíritu Santo usted puede tenerlo permanentemente en su vida y puede llevarlo al trabajo, puede dormir con él, puede llevarlo en el camino. Usted puede decir por la fe: el Espíritu Santo está en mí, mora en mí, aleluya. Pero eso se dio solo a partir de la era cristiana. En el Antiguo Testamento no se podían dar ese lujo las personas, el pueblo de Dios. El Espíritu Santo solo venía sobre los creyentes, sobre las personas, pero no hacia las personas, digamos, para llenarlas, en fin. Entonces, cuando Cristo dio la gran comisión a sus discípulos para evangelizar al mundo, en Mateo 28, 19, Marcos 16, 16, 15, Hechos 1, 8, el don de profecía fue conferido a los apóstoles y predicadores, y con él ellos predicaron la palabra con las señales que les seguían. Con el don de profecía, porque el don de profecía básicamente en el Nuevo Testamento no se desarrolla como en el Antiguo, que es para que una persona diga, anuncie y denuncie cosas del futuro o denuncie cosas del presente, sino que en el Nuevo Testamento es para la predicación del Evangelio. Por eso es que una persona, cuando oye la predicación por el Espíritu, se siente juzgada, se siente que como que le están descubriendo su vida. Eso precisamente es porque la palabra de Dios, y la gente misma dice, pero y es que ese predicador, ¿por qué conoce mi vida? ¿Quién le habló a él de mi vida? ¿Quién le dijo a él que yo tenía esto, que yo estaba haciendo aquello? No es que alguien le dijo, es que es palabra profética. Gloria a Dios. Y la palabra profética consiste en eso,
en que yo no conozco la condición de vida de la persona, pero por el Espíritu Santo a través de esta profecía anuncia y denuncia condiciones y situaciones de la vida de una persona, para que la persona se sienta descubierta, se sienta, digámoslo así, que su vida está quedando al descubierto, se sienta desnuda y entonces pueda invocar al Señor. Así que la palabra profecía, que significa en el hebreo fluir, eso significa la palabra profecía, la palabra neví o nevihim. Los nevihim, la palabra neví o naví, que quiere decir fluir, fluir. Y en el Antiguo Testamento había una especificación de fluir, que también se deriva de esa palabra fluir, que quiere decir aquel que se agita por dentro. Porque es que el Espíritu venía y como que tocaba las emociones, tocaba la vida del profeta. Entonces este profeta lo que hacía era agitarse. Entonces, ¿cómo hacemos? Cuando yo toco un objeto para moverlo y toco una planta y le hago así, ¿qué le estoy haciendo? La estoy agitando, la estoy agitando. Y ahí la palabra neví, que es como Dios tocando al profeta, ¿sí? De ahí se sale esa idea, toca al profeta y entonces el profeta se agita, ¿sí? El profeta se agita y comienza entonces la inspiración para que él comience a hablar, porque la palabra griega de profecía quiere decir hablar en nombre de, hablar para o en nombre de. En este caso, hablar en el nombre, pues, de aquel que me ha dicho que hable. Gloria a Dios. Entonces, el don de profecía en el Nuevo Testamento es tan importante que tiene una triple manifestación, que es el único don que tiene esa triple manifestación. Porque el hablar en lenguas tiene que ver con el don de profecía, el interpretar lenguas tiene que ver con la profecía y profetizar. Es decir, las tres cosas tienen que ver con la profecía. Cuando hablamos de lenguas para interpretar, ¿sí? Lenguas para interpretar. Entonces, Dios trae la profecía a las personas a través de la interpretación, no se le olvide, o a través de la revelación. A través de la interpretación es que necesita el que habla la lengua y el que interpreta. Pero si es a través de la revelación, solo necesita una persona. A ella le revela todo y ella entonces comienza a fluir como profeta, a hablar a las personas la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, fíjense ustedes que esa es la triple manifestación de la profecía. Y pues hablamos de la progresión de la profecía. Para el Señor Jesús, la profecía veterotestamentaria, pues como ustedes saben y como lo dice por ejemplo Mateo capítulo 5 versículo 17, que Juan fue el último profeta y que el Señor Jesús vino para el cierre de este cumplimiento y para cerrar ese ciclo de la profecía clásica, el profetismo en Israel, y ya terminar allí esta profecía. ¿Cuál es la gran diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento y la profecía del Nuevo? Que la del Antiguo Testamento Dios solo agita al profeta desde afuera, ¿sí? Pero la profecía del Nuevo Testamento no es agitarlo desde afuera, es meterse dentro de la persona, llenarla y hablar desde adentro. Hablar desde adentro, influir desde adentro. Entonces, díganme si eso no es mejor que lo antiguo. Claro que sí, es el perfeccionamiento de la profecía. Entonces, algunos dicen, bueno, pero ¿por qué profetas en el Nuevo? Por ejemplo, ayer leían los hermanos allí la profecía de Gallo, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, donde hace la pantomima
de tomar el cinto de Pablo, atarse y mostrar que el dueño de ese cinturón en Jerusalén sería atado y sería puesto en prisión. Y eso lo hace por el Espíritu Santo. Pero alguien dice, bueno, si aquí Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús o el Señor está diciendo allí que vino para cumplir y para darle, digamos, cierre a ese término de profecía clásica. Lo que nos dice Mateo, por ejemplo, Mateo 11:13. Ya en Mateo 11, capítulo 11, versículo 13, ya entonces está planteando y clarificando el concepto, porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta dónde o hasta cuándo? Hasta Juan. No Juan el evangelista, no Juan el teólogo. Juan el Bautista fue el último profeta clásico. Y entonces allí se presenta lo que les decía. Si fue Juan el profeta, el último profeta hasta Juan, entonces ¿por qué en Hechos de los Apóstoles hay profetas como Agabo, por ejemplo? Y las cuatro hijas de Felipe el evangelista, ¿recuerdan? Que dice el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, versículo 7: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, pasamos con él. De los siete, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. 4 hijas, y todas eran profetizas. Interesante eso en el contexto cristiano. Eran jovencitas, hermanas jovencitas, muy servidoras, dedicadas a esto, todas profetizaban. Y también luego nos sigue diciendo luego ya nos sigue diciendo de Agabo, lo que les comentaba ahorita. Y entonces lo que pasa allí es que Juan fue el último profeta de los profetas que fueron agitados, los Nebihim, que eran agitados. El último profeta de la profecía clásica, el último profeta de aquellos que sencillamente se dejaban agitar y Dios los inspiraba y hablaban. Pero ya Agabo, entonces dice la Biblia que dice el verso 11: quien viniendo a ver nos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos. Esto dice el Espíritu Santo. ¿Por qué él estaba tan seguro? ¿Desde dónde lo decía el Espíritu Santo? Lo decía desde su propia vida, desde su propio corazón. El Espíritu Santo, habitando en Agabo, dentro de él, le mostró lo que pasaría en Jerusalén con este varón, y por eso él tan seguro dijo: esto dice el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, esa es la profecía del Nuevo Testamento, mucho más segura, porque es el Espíritu Santo mostrándole a la persona desde dentro de su vida, y eso se llama revelación. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué decimos? Que la profecía inicialmente se dio a través de sueños, luego de visiones, luego a través de éxtasis. Y en este tipo de profecía tenía que ver mucho el inconsciente, la imaginación y las emociones del profeta. Imagínense en los sueños y todo esto.
En razón a esto, la profecía se dio mucho para engaños, espíritus del mal que se han hecho pasar por el Espíritu de Dios, y el hombre, para presumir, ha usado la profecía de manera pantomímica o teatro, en fin. Pero posteriormente la profecía pasó a proclamarse basándose en la razón. Fíjense ustedes que ya el Espíritu o Dios no toca la imaginación o las emociones del profeta. En el Antiguo Testamento tocaba era las emociones del profeta, pero ya aquí en el Nuevo Testamento se basa en la razón. Hombres sin llegar a estados de éxtasis como Agabo, por ejemplo, como las hijas de Felipe. Entonces predicaron el mensaje de Dios. Quiere decir que la forma, el método de la profecía cambió y se ha perfeccionado muchísimo hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Lo que quiero decir es que en el Nuevo Testamento ya la profecía es aún más clara, y Pablo prefiere que se proclame en el idioma oficial y autóctono antes que a través de la glosolalia. Cuando Pablo habla de la glosolalia, que es un término griego, no me lo estoy inventando, ni aparece por ahí en el diccionario de la Real Academia, para explicarles, es un término griego desde el siglo I. Glosolalia es el término cuando Dios toma el espíritu de una persona y lo hace hablar en idiomas diferentes, distintos, que él entiende cuando se trata de interpretar, o que no entiende cuando se trata de hablar misterios entre su espíritu y el Espíritu de Dios. Pero que eso se llama entonces la palabra glosolalia. De glosario, que es precisamente hablar, ¿no? Hablar la palabra. Entonces, y son cosas interesantísimas. Fíjense ustedes que hace unos años un pastor que iba como misionero de Colombia a los Estados Unidos y le va al cónsul, y entonces el cónsul le dice: ¿tú eres pastor? Sí. ¿Tú eres pentecostal? Sí. Qué bueno, para los americanos que le hablen de pentecostal es un honor, porque allí se originó, ustedes saben, el avivamiento de California, el avivamiento de Topeka, Kansas, y todo esto. Y entonces él le dice el cónsul: no quiero hacerte muchas preguntas, es más, si me responde esta, bienvenido a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir para ti glosolalia? Y el pastor no sabía qué quiere decir glosolalia. Así que lo corchó. Y bueno, no. Por el momento no les fue aprobada la visa. Para ellos es importante porque precisamente a inicios del siglo XX, precisamente hubo un tremendo avivamiento en los Estados Unidos basado en la glosolalia, el hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo, ¿sí? Así que volviendo a lo que dice Pablo prefiere entonces que se hable en el idioma autóctono, que la profecía se dé en el idioma autóctono. Así que el don de la profecía dado en el cristianismo comienza con las lenguas y su interpretación, es verdad. Pero luego Pablo en el capítulo 14 enseña que es mejor profetizar de una vez en el idioma original. O sea, que no se haga a través de ni siquiera a través de la interpretación, sino a través de la revelación. Y este don de la profecía era temporal y ocasional. Lo que se está diciendo allí no era que todos los días el hermano profetizaba, porque, a ver, en ese instante era ocasional y circunstancial, pero también en el Nuevo Testamento fue creciendo el don de la profecía, porque todo lo que Dios hace es para perfeccionarlo y crecer, y a Dios siempre le gusta comenzar así, digamos, con poquito y luego ir aumentando y aumentando. Comenzó con las lenguas, luego la interpretación de lenguas. Por ejemplo, las lenguas, por primera vez se necesitó intérprete.
No se necesitó intérprete. Fíjense ustedes, en el capítulo 2 de Hechos no se necesita intérprete, pero ¿están hablando todos lenguas? Sí que hubo lenguas fluidas allí, y para que se entendiera el mensaje no se necesitó intérprete. ¿Por qué? Porque la gente misma dijo, siendo estos varones galileos, les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua, que fueron aproximadamente 18 lenguas las que se hablaron allí, que de 18 nacionalidades. Les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces no se necesitó interpretación, pero hubo lenguas y hubo mensaje. ¿Qué hablaba esta gente? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Alabanzas al Señor. Bueno, entonces Pablo aquí está, digamos que, mira, esto comienza así. Los creyentes, Dios, el Espíritu Santo se manifiesta esporádicamente y hay lenguas en las iglesias. Luego todo mundo quiere hablar lenguas, interpretarlas, hasta que Pablo tiene que regular el asunto. Luego, posteriormente, ¿dónde vino a parar esto? Cuando ya Pablo le escribe a los Efesios, que estamos hablando hacia los años 60, que ya la iglesia lleva como 30 años en el Asia Menor y ya hay iglesias grandes y todo esto maduras. Entonces la profecía ya no se da tanto a nivel de congregaciones, sino que se eleva a don ministerial. Óigame bien, don ministerial. Una cosa son los dones del Espíritu, que no son permanentes, sino que son ocasionales y circunstanciales, que se manifiestan para cuando se necesita en la iglesia. Y otra cosa es un don permanente, que ya es un oficio. Por eso entonces Pablo le explica a los de Éfeso que el Señor mismo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por eso él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Y por qué está primero apóstoles que profetas? Porque aquí no se refiere a los profetas clásicos del Antiguo Testamento. Aquí se refiere ya al don de profecía perfeccionado y llevado a un oficio permanente ministerial. ¿Sí? Entonces ya el don ahí sí que no estaba tanto en la feligresía, porque ese era el objetivo de Dios, del Espíritu y de los líderes de la iglesia. Que no se quedara tanto en la feligresía, porque a veces el feligrés no es lo suficiente maduro para manejar esto, y entonces se cometían muchos desórdenes y cuestiones difíciles, y a veces decían lo que no tenía que decir. Imagine usted lo que tiene que decir Pablo allí en el capítulo 14: la mujer calle en la congregación, y si tiene algo que decir o preguntar, que le pregunte a su marido en la casa. Pero más bien estése calladita en la iglesia y aprenda en silencio. Afortunadamente esa no fue una medida, no fue una prescripción universal, sino locativa, es decir, para regular un problema de la iglesia en Corinto. Algunos le hacen una prescripción universal, y entonces eso sí me parece muy terrible, porque se la aplican a toda la iglesia en el mundo y a todas las épocas, y eso no puede ser así. Pero es la medida que Pablo tiene que tomar, porque era que había un desorden muy terrible. Acuérdense que el capítulo 14, el tema es el orden en los cultos, porque había demasiado desorden. Así que Pablo entonces ya está diciendo que el don de profecía lo está llevando a don ministerial. Por eso dice: llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Por eso mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí ya son dones permanentes, donde definitivamente la profecía quiere decir
todo aquel hombre que yo he llamado para que me sirva en el ministerio es un profeta. Es lo que está queriendo decir el Señor y a través de su palabra. Todo aquel que se pare delante de un público y que esté bajo la unción y dirección del Espíritu Santo, pues este que está hablando mi palabra, porque obviamente está predicando mi palabra y aparte de eso está lleno del Espíritu Santo, ese es un profeta. Ese está fluyendo la palabra. Ese está hablando en nombre de. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces la profecía se empieza a centrar en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Todo aquel que predica el Evangelio de Jesucristo, gloria a Dios, y que lo hace bajo la dirección del Espíritu Santo, es un profeta de Dios. Así que no vea la profecía ya como aquella cosa mística y como aquella cosa de que yo me levanto en la iglesia y el Señor ha dicho que en los postreros días habrá violadores. Dicen algunos profetas, se despertó el espíritu profético demasiado tarde ya. Entonces, no, antes de decir este tipo de incoherencias e inconsecuencias, eso así no es la profecía. Aquí el profeta normalmente es el pastor, gloria a Dios, que se para ungido por el Espíritu Santo y nos trae palabra para edificación, exhortación y consolación. Ese es el profeta, mi hermano. Y entonces lo que dice la Biblia, ese es el profeta, a él oíd. Amén, gloria a Dios. Él está profetizando cada vez que él se para aquí y comienza a predicar. Él está profetizando. Y un líder que se pare aquí ungido por el Espíritu Santo también está profetizando. Aleluya, gloria al Señor. Esa es la profecía de hoy, mi hermano querido, y en esa se centra de verdad una profecía seria. Por eso el apóstol Pedro, para no equivocarse y para ser más objetivo, él está diciendo, tenemos ahora la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? Es esta. Tenemos la palabra profética más segura. Con esta no hay problema, hermano, de que el profeta se equivoque. Con esta no hay problema de que el profeta diga lo que no es, de que cometa locuras. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos a ella. Es un hombre lleno del Espíritu Santo predicando esta palabra profética. ¿Qué está haciendo? Profetizando, sí Señor, profetizando. Porque primero, esta es la palabra profética y segundo, está hablando bajo el Espíritu Santo, el espíritu de profecía. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos, y oramos al Señor en este día. Que el tiempo se nos ha pasado, me disculpan, hermanos. Hoy ha sido la excepción. Bueno, y entonces vamos a orar al Señor que Él nos ayude, aleluya, para entender y operar los dones del Espíritu cada día, mi hermano. Y dejar ver cómo permitir que los dones del Espíritu funcionen en la iglesia. Porque necesitamos ir más allá de las lenguas, amén. Ir más allá, esto se llama ir más allá de las lenguas, aleluya. Trascender las lenguas, no quedarnos ahí solo en las lenguas, sino ir más allá, aleluya, gloria a Dios. Este es un camino excelente, dice Pablo, un camino largo y excelente, donde hay muchas cosas que tenemos que seguir en nuestra vida. Señor Jesucristo, bendito sea mi Dios y Padre celestial. Honra y gloria te damos en este día, Señor. Eres nuestro Dios, quien nos ayuda. Oh Padre celestial,